para dar inicio, bueno, lo mismo, primero que todo me gustaría darle las gracias a todos los que están acá por participar de estas charlas académicas que creo que aportan tanto a nuestra formación y hoy vamos a hablar de un tema que creo que en estos tiempos es fundamental conocer y algo que a mí me alegra mucho saber es que hoy, si bien la salud mental tiene pues un poco más de trascendencia, aún no le damos la importancia que tiene, pero sí se conoce un poco más su impacto, su papel indispensable y es importante que nosotros, tanto como profesionales de la salud, pues como personas, comprendamos que sin salud mental no hay salud y que nuestro organismo es completamente perfecto y somos capaces de somatizar nuestras emociones y pensamientos de una manera impresionante. Entonces, bueno, pues por eso quise hoy hablarles sobre la depresión. Siento que es una responsabilidad gigante hablar como estos temas de salud mental, pero bueno, voy a tratar de aportarles lo máximo que pueda, de que compartamos opiniones, puntos de vista y que comprendan pues todo más, más a fondo de la depresión, también desde un enfoque más médico. Bueno, antes de iniciar como tal, hablarles sobre el tema propiamente dicho, me gustaría hacerles una pregunta. No busquen, no lo piensen mucho. Quiero saber qué piensan ustedes que es la depresión. Para ustedes, ¿qué es la depresión? Simplemente lo que tengan en su cabeza que es la depresión. Disculpen si me ven mirando hacia abajo, hacia el lado, es que estoy pues revisando el chat desde el celular para también leerlos y hacer esto un poco más interactivo. Entonces, vayan respondiéndome en el chat. ¿Ustedes qué piensan que es la depresión? Bueno, por acá dicen no tener ganas de nada de una forma extrema, mucha tristeza, estado continuo de tristeza, tristeza a tal punto de que no se ve el sentido a nada, estado de ánimo bajo asociado a la desesperanza, estar triste de forma crónica, estado de fatiga, tristeza, anímico bajo. Bueno, yo creo que todos coinciden un poco en la respuesta. Sentirse solo, aún así son como conceptos muy vagos los que tenemos acerca de la depresión. Propiamente si nos preguntan qué es la depresión, vamos a coincidir como en varios síntomas, es tristeza, es sentirse solo, es tal otra cosa, pero en realidad, ¿qué es la depresión? Porque es un tema del cual escuchamos hablar mucho, escuchamos a las personas hablar mucho acerca de la depresión y siempre la asociamos con que cualquier persona que está triste ya está deprimida. Y no es así. Realmente, ¿cómo se define la depresión? La depresión es una enfermedad de la afectividad. De hecho, si ustedes se van a libros o artículos, no encuentran propiamente el término depresión, porque la depresión se encuentra dentro de los trastornos afectivos y los trastornos afectivos se dividen básicamente en dos grandes grupos. Sentimientos de extremada tristeza, o sea, una tristeza patológica, o de extremada felicidad, que también le llaman manía, que son ya estos trastornos bipolares, que bueno, hoy no vamos a hablar de eso, no nos compete la charla de hoy, pero es para que entiendan un poco cómo se dividen. Claramente, pues la depresión hace parte de este grupo de los trastornos afectivos, pero su característica central es la tristeza patológica, y ahí es donde muchas personas entran a confundir o a utilizar de manera errónea el término depresión y le llaman depresión a cualquier episodio de tristeza que tenga una persona. No es así. La depresión es una tristeza de una magnitud mucho más a la tristeza normal que experimenta el ser humano ante un problema, una adversidad importante, claramente un duelo por una pérdida familiar, por una mascota, un desempleo. Cualquiera de estas situaciones nos pueden hacer tener una tristeza, pero es una tristeza normal, una tristeza con una intensidad de acuerdo a la magnitud del problema, pero en la depresión no. En la depresión la persona está triste incluso sin tener una causa para estar triste. Entonces ahí es donde las personas dicen como, no entiendo por qué me siento así, qué me pasa, todo va bien, tengo un buen trabajo, tengo un buen estudio, tengo a mi familia, todo va bien, o incluso o sea, recibe buenas noticias, le dan un nuevo empleo, inicia una nueva relación, etcétera, y aún así tiene una tristeza inexplicable, que él mismo no sabe por qué se siente triste, la causa no tiene ni idea, pero se siente muy triste. O también, por ejemplo, una persona, no sé, que tuvo una ruptura de una relación
pero cuando la tristeza es desproporcionada, ya sea en intensidad o en duración, para ese hecho, para su ruptura, pues, o sea, es cuando ya la tristeza se sale de todo cabal, que ya la familia dice como, bueno, sí, terminó una relación, pero ya esto no es normal, ya esto que está presentando no es normal, eso es depresión. Además, esta tristeza patológica se acompaña, ya sea en mayor o menor medida, de otros sentimientos relacionados. Muchas personas lo experimentan diferente. La depresión no se presenta de la misma manera en todos. Ustedes se van a un libro y no van a encontrar, no, mira, la persona con depresión tiene esto, esto, esto. No. Se manifiesta de manera distinta en todas las personas. En muchas ocasiones los pacientes experimentan como una pérdida de sentimientos, así lo describen ellos, sienten que perdieron la capacidad de ilusionarse, de disfrutar las cosas, que esto se denomina anedonia, cuando tú pierdes el placer por las cosas que antes te interesaban, ya no le interesa los demás, sus amigos, sus relaciones, pierden la motivación. Y lo peor es que muchas veces no buscan ayuda porque creen que ese episodio por el que están pasando no tiene solución, que nada los puede ayudar, que no van a salir de eso, que se van a sentir así toda la vida. Y es tanto ese sentimiento y se va formando pues como una bola cada vez más grande, que es por esto que los trastornos depresivos pueden llevar al suicidio hasta en el 15% de los casos. Y de hecho la mayoría de suicidios que vemos tienen depresión coexistente. Más allá de cualquier patología psiquiátrica, coexisten con depresión. Entonces, por esto es tan importante hablar de este tema, porque es un tema completamente evitable y el suicidio también es muy evitable. Entonces, es importante que lo conozcamos tanto para saber cómo manejarlo en un amigo, en un familiar, en un tío, un primo, un abuelo, como también si nosotros mismos nos vemos enfrentados a una depresión. Entonces, bueno, quedan algunas cifras que me gustaría resaltar para que vean que la depresión es real, no es un juego, y es tan alta la prevalencia que literalmente uno tiene muchas personas a su alrededor que pueden estar padeciendo depresión y no tenemos ni idea. La depresión es una de las enfermedades psiquiátricas más prevalentes y afecta a todas las personas, a todas las edades, los sexos, las clases sociales, la raza, el grupo étnico, los diferentes países, etcétera. La depresión no distingue de absolutamente nada. Para la Organización Mundial de la Salud estimó que en el mundo más de 350 millones de personas padecen depresión. Y ojo, muchísimas no son diagnosticadas, muchas personas nunca acuden a un psiquiatra por el estigma que se le tiene al psiquiatra, o muchas personas pues lo ven como algo normal, algo pasajero y no consultan, y por eso la prevalencia se supone que es mucho mayor, pero esto es lo que la OMS tiene pues, en sus cifras. En cuanto es en porcentaje, más o menos 9 a 20% de la población mundial, o sea, las cifras de personas que padecen depresión son altísimas. Otra cifra que me llamó la atención, también dada por la OMS, es que la depresión mayor es la 11ª causa mundial de discapacidad. Y ahora que si tomamos en cuenta los estudios de la carga global de la enfermedad, la depresión se ha mantenido como una de las 3 principales causas de más años vividos con discapacidad a nivel mundial en las últimas 2 décadas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas subestimamos la depresión, no la vemos como algo importante porque no le prestamos atención a la salud mental. Para nosotros lo único que tiene, por lo único que tenemos que ir al médico es por un tumor, por una diabetes, por un dolor de cabeza, por COVID, por mil cosas físicas, pero por la salud mental no nos preocupamos y esto no debe ser así, debe cambiar, porque la depresión es muy incapacitante. Está entre las 3 patologías más discapacitantes y que discapacitan por más años a las personas. Entonces son cifras que debemos mirar, y ahí es donde tenemos que tener una alerta y decir, bueno, tenemos que mirar qué hacer con la depresión porque se nos está saliendo de las manos literalmente. Y bueno, estas cifras claramente es algo que sabemos, las cifras de depresión aumentan en el caso de personas del ámbito médico, hospitalario o personas en general que están institucionalizadas, y también un poco más de frecuencia en personas de edad avanzada, sobre todo pacientes que tienen alguna enfermedad médica de base, precisamente también por todo lo que esta enfermedad médica conlleva. Una cifra importantísima: cada 24 horas fallecen 16 jóvenes por suicidio en el mundo. O sea, es que la magnitud
La magnitud de las consecuencias de la depresión son gigantes. Imagínense, cada 24 horas son 16 jóvenes y sobre todo por algo que se puede evitar, porque es que el suicidio es tan evitable que de verdad no, o sea, esto no debería estar pasando hoy en el siglo XXI. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la depresión, porque como les digo, se puede manifestar de verdad de muchas maneras, me gusta mucho, de hecho, la división que utiliza CTO en sus manuales de los síntomas de la depresión, los divide de una manera espectacular, entonces les traigo la división de los manuales de CTO de la depresión. Los dividen en 4 grupos. El primer grupo son los síntomas fundamentales. Los síntomas fundamentales hacen referencia básicamente a todas las alteraciones del estado de ánimo. ¿Qué pasa? Que estos síntomas son muy específicos, es decir, son muy específicos de la depresión, pero son muy subjetivos, es decir, a mí el paciente me dice, no, es que tengo una tristeza gigante, una tristeza ya que me agobia, pero yo no sé, yo no puedo medir o evidenciar cuánta tristeza está sintiendo el paciente, yo nada más me quedo con lo que él me puede referir. Dentro de este grupo pues se encuentran el estado de ánimo bajo, lo más específico, que es la llamada tristeza, que la mayor parte del día, la mayor parte de los días de la semana, y el mismo paciente te va a referir a ti que es una tristeza diferente a la que ha sentido, es una tristeza diferente a la que sintió cuando se quedó sin trabajo, cuando se murió algún familiar, cuando perdió a su mascota, etcétera. Es una tristeza muy diferente. En otro tipo de pacientes pueden coexistir síntomas de ansiedad. Entonces son pacientes que también se sienten nerviosos, tensos, inquietud, o sea, no pueden estar quietos, temblorosos, tartamudean, tienen tendencia a sobre preocuparse por todas las cosas. Este tipo de pacientes se asocian a un peor pronóstico porque hay mayor riesgo de suicidio en estos pacientes, precisamente como por toda esta conducta ansiosa. En muchos pacientes el estado de ánimo puede cambiar a lo largo del día, y cuando esto cambia a lo largo del día son pacientes que manifiestan que en la mañana se sienten más depresivos y en la tarde los síntomas mejoran un poquito. Cuando esto pasa, este síntoma es mucho más específico porque se relaciona precisamente con la fisiopatología de la depresión, con una secreción de cortisol, y por eso es un síntoma como más específico. Pero ojo, la gran mayoría de los pacientes, todo lo contrario, van a referir que se sienten tristes todo el día, a toda hora, en la noche, en la mañana, en la tarde, o que incluso su tristeza depende de si tienen actividades o no para hacer ese día, de la presencia de determinadas personas, etcétera. Entonces, pues, a pesar de que es un síntoma muy específico, la mayoría de los pacientes sienten tristeza todo el día. El otro síntoma fundamental de la depresión es la anedonia. ¿Qué es la anedonia? Básicamente, el paciente tiene una disminución de interés por las actividades que anteriormente le gustaban mucho, las encontraba placenteras. Entonces, son pacientes que uno veía que les apasionaba algo, les apasionaba, no sé, pintar, cantar, escuchar música, y ya no. De un momento a otro les aburre, no les gusta, le tienen fastidio, quieren estar en la cama todo el día, no quieren hacer absolutamente nada, o si a la paciente, no sé, le gustaba ir con sus amigas a cine, ya le parece aburridísimo, les saca el cuerpo, por decirlo de alguna manera, les dice que no a las amigas, ya no quiere salir, no quiere socializar. Entonces ahí ya no solamente el paciente se da cuenta de que pasa algo, sino que también su círculo social empieza a tener red flags, empieza a tener banderas rojas de que algo le está pasando al familiar, al amigo, etcétera. El segundo grupo son los síntomas biológicos o somáticos. Son relativamente frecuentes. Su especificidad es un poco baja precisamente porque se puede dar en pacientes que tienen algún problema médico, pero se relaciona mucho con la depresión. Entonces, también vemos mucho alteraciones del sueño y se puede producir cualquier tipo de alteración del sueño, ya sea insomnio o hipersomnio. Entonces, son pacientes o que no se pueden dormir fácil, no concilian el sueño fácil, o lo concilian, pero se despiertan 10 veces durante la noche, o no se despiertan durante la noche, pero a las 4 de la mañana ya no pueden dormir más. Esto no es normal, o sea, una persona sin alteraciones del sueño
pues no le ocurriría esto. Entonces ya ahí también es otra alerta. O está el contrario, el paciente que quiere pasar durmiendo, que duerme 12 horas en la noche y en el día hace 3, 4 siestas, pasa somnoliento, cansado, con sueño. Entonces ahí podemos tener como dos contrapartes, podemos encontrar ambos tipos de pacientes. Alteraciones del apetito y del peso. Lo más frecuente es que estos pacientes tengan una disminución del apetito y del peso, pero también vamos a encontrar pacientes, sobre todo los que tienen características ansiosas, como les mencionaba anteriormente, que van a querer estar comiendo. Esa es como su escapatoria o su salida, entonces se sienten tristes, coma. Y pues teniendo en cuenta que la característica de la depresión es la tristeza, son pacientes que pasan todo el día comiendo. Entonces son pacientes que pueden aumentar de peso muy rápidamente y pacientes que manifiestan que nunca se sienten llenos, que comen y comen o así estén súper llenos, quieren seguir comiendo porque es como una manera de somatizar todas las emociones que está sintiendo el paciente en algo. Entonces, ¿en qué lo somatizan? En la comida. Sensación de falta de energía, pacientes, como les digo, somnolientos, que permanecen cansados, con mucha fatiga, o sea, ya es un cansancio más allá del cansancio físico, cuando nosotros pasamos todo el día haciendo algo y llegamos exhaustos a la casa, en ellos no, en ellos es un cansancio mucho más allá de lo físico, o sea, es un cansancio emocional tremendo. También pueden presentar, de hecho, quejas somáticas, dolores, molestias físicas, pacientes que tienen dolores de cabeza que no se les quitan con nada, opresión en el pecho, estreñimiento, diarrea, o sea, se pueden dar cuenta que la depresión se puede manifestar de cualquier manera. También presentan los trastornos sexuales que son muy comunes, presentan disminución de la libido o otras disfunciones sexuales, pero lo más común es disminución de la libido. Entonces también pacientes que ya no le encuentran interés a tener relaciones sexuales, no quieren, empiezan a inventarse excusas para de pronto no llegar a la relación sexual con su pareja, pero todo esto es asociado a lo mismo. También podemos encontrar alteraciones del comportamiento. También tienen una especificidad baja, pero se ven mucho en pacientes con depresión. Pacientes que presentan disminución de la atención, no se concentran, están hablando y se les olvida de repente qué era lo que estaban diciendo, pierden la secuencia de las cosas, la fluidez de las cosas que están hablando, pierden memoria, de la memoria reciente, entonces, ¿qué comiste ayer? ¿Qué almorzaste ayer? ¿Qué hiciste? No se acuerdan por más que lo intenten y tampoco muestran como interés en recordarlo. Son pacientes que ya, o sea, se ven muy dejados en general en su parte de la concentración, de la atención. Muchos pueden perder también el aspecto personal, es decir, el aseo, el cuidado personal. Muchos tienen un abandono total de su autocuidado porque tampoco les interesa. Eh, y en otro grupo, el cuarto grupo, que ya son los pensamientos o cogniciones depresivas, estos síntomas también son muy específicos. Entonces ya el paciente tiene una visión negativa de su vida, tanto lo que pasó en el pasado como su presente, su futuro. Entonces son pacientes que no, es que todo me sale mal, en mi pasado tal cosa me salió mal, no logré tal cosa, soy un fracasado, estoy frustrado, no voy a poder salir adelante, no voy a poder estudiar, no consigo trabajo. O sea, son pacientes con una visión negativa de la vida en general tremenda. Y esto muchas veces precisamente lleva a otro síntoma, que son las ideas y los pensamientos suicidas relacionados con la muerte. ¿Qué pasa? Todos en la vida, porque eso se ha evidenciado en estudios y demás, todos en algún momento tenemos algún pensamiento o conducta suicida. No es que se quieran pues matar, no estoy diciendo que todo el mundo alguna vez nos hemos querido matar, no, pero alguna vez alguno hemos pensado como, ay, ¿qué pasará si me muero? ¿Qué pasará si me mato? Eso ya es una conducta suicida. Todos la hemos tenido, o sea, hay que reconocer, todos de pronto alguna vez hemos pensado qué pasaría, pero estos pacientes no piensan solamente qué pasaría. Estos pacientes quieren que su vida termine cuanto antes, llegando a la aparición de planes, intentos de suicidio, etcétera. Entonces, esto es la parte como diría yo que más importante, porque muchas veces no nos damos cuenta, sino cuando ya el paciente llegó a ese punto. Y
es muy desafortunado, sobre todo pues cuando ya de ser una tentativa de suicidio pasa a ser ya un suicidio propiamente, pues ya es muy, muy triste y muy devastador porque, como les repito, es algo que se puede prevenir. Bueno, en cuanto a la clasificación, para la clasificación en general, la depresión y la mayoría de enfermedades psiquiátricas se basan en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que yo creo que la mayoría lo han escuchado, que es el DSM-5, y también en la clasificación internacional de las enfermedades, que es el CIE-10. Pues 10, o sea, los números se atribuyen como se me fue la palabra, a las ediciones de los manuales. Básicamente, ambos han llegado a la misma clasificación en los trastornos del ánimo, muy similares, han estado de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije, los trastornos afectivos o trastornos del estado de ánimo se dividen en trastornos afectivos unipolares. Los unipolares básicamente es depresión, trastornos depresivos, trastorno depresivo mayor, distimia, etcétera. Y los bipolares que ya se caracterizan, como les dije, por la felicidad extrema, los episodios de manía, de euforia, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en los unipolares y dentro de estos ya pues encontramos un desglose más larguito, que son el trastorno depresivo, depresión mayor, la depresión persistente, cuando ya es una depresión que lleva más de 2 años, que se le denominaba distimia, pero ya en los últimos manuales han cambiado a trastorno depresivo persistente. Sin embargo, la mayoría de las personas lo conocemos como distimia todavía. Estos son los dos grupos más grandes porque son los dos grupos que las personas más presentan, los que más nos llegan, o bueno, nos llegan, no, les llegan a los psiquiatras a su consulta. Pero en menor proporción encontramos también otros trastornos depresivos especificados y ahí ya encontramos otros trastornos, como por ejemplo el trastorno por disregulación disruptiva del estado de ánimo. Este se da principalmente en niños y se llama así porque en niños la depresión no se manifiesta con la sintomatología común del adulto. Ellos no lo presentan así como con todos los síntomas que les describí, sino que en ellos principalmente se ve irritabilidad, ira, niños de súper mal temperamento que quieren estar solos y muchas veces ahí hay otro error y es que muchas veces los papás piensan, no, es un capricho, es un episodio de la adolescencia, es un episodio porque está creciendo. No es así. Mucho cuidado, estos niños que se presentan con una irritabilidad, que no quieren que nadie les hable, que nadie los mire, que no les diga nada, con un temperamento tremendo, que quieren estar solos. Cuidado porque pueden estar en un cuadro depresivo y simplemente ellos se encierran en su burbuja, pero pues es de nosotros los adultos, pues ya la tarea como de ir más allá a ver qué le está pasando al niño. También encontramos el trastorno disfórico premenstrual, que pues se da principalmente en las mujeres, principalmente no, se da en las mujeres antes de la menstruación, pues síntomas y esto relacionados con la depresión y ya es una entidad propiamente distinguida el trastorno disfórico premenstrual. También el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, trastornos depresivos debidos a condiciones médicas, muchos pacientes que ya tienen enfermedades crónicas, enfermedades de pronto terminales, pues también entran como en este grupo de los trastornos depresivos debidos a condiciones médicas. Y otros trastornos ya especificados, no especificados, pero pues ya no quiero ser como tan específica en eso porque pues ya no creo que no me compete. Pero básicamente ahorita vamos a hablar de la depresión mayor, que es el prototipo de presentación de la mayoría de las depresiones que vamos a encontrar en la práctica clínica. Entonces, para que me entiendan un poquito mejor, porque no sé si los tengo un poquito enredados, la psiquiatría es complicada, es de admirar a los psiquiatras porque de verdad la mente no es fácil. Pero bueno, para que me entiendan mejor, el episodio depresivo mayor constituye un síndrome depresivo con la característica de que tiene que tener una duración de al menos 2 semanas. Y muchos dirán, pero 2 semanas no son nada, tan poquito. 2 semanas con depresión son de verdad un infierno. Un día con depresión es horrible, 2 semanas son, o sea, eso es horrible.
Y también tiene que tener una intensidad importante que afecte claramente el funcionamiento de la persona. eh, y bueno, atendiendo como a la intensidad de los síntomas, este trastorno se puede clasificar como leve, moderado o severo. Ya en las formas severas muy graves, el paciente puede incluso presentar síntomas psicóticos, es decir, puede delirar, puede tener alucinaciones, etcétera. Puede presentarse, pueden llegar a ese punto. Eh, ¿Y qué pasa? Lo habitual es que un paciente tenga varios episodios depresivos o recurrencias a lo largo de su vida. Cuando solamente se evidencian recurrencias, es decir, cuando solamente son recurrencias, ya se habla del trastorno depresivo mayor. Por otro lado, encontramos la contraparte, que es el trastorno depresivo persistente o la llamada distimia. Cuando ya hablamos de distimia, hablamos de casos de síndromes depresivos de intensidad un poco más leve, es decir, pacientes que no presentan como la sintomatología tan severa, que la familia se da cuenta, que los amigos se dan cuenta, no, ellos es un poco más leve, pero presentan un curso crónico de más de 2 años de duración. Entonces son pacientes que de pronto tienen la tristeza, los sentimientos, la culpa, el negativismo, la falta de motivación, pero aún así les da para levantarse de la cama, ir a estudiar, ir a trabajar, socializar con su familia, les da para todo eso, pero aún así es un paciente que no está viviendo su vida bien, que se siente triste, que se siente desanimado, entonces también pues es un poco igual incapacitante, aunque de una u otra forma no interfiera en el 100% de sus actividades, también pues está viviendo con un calvario porque esto es muy incapacitante, básicamente, para el paciente, más allá de que pueda realizar sus actividades. En cuanto a la etiopatogenia, bueno, la etiopatogenia de la depresión realmente es compleja, ya que pues actualmente sabemos que los trastornos depresivos tienen un origen muy multifactorial y además de que en todos los pacientes son distintos. En todos los pacientes es distinto tanto la sintomatología como la etiología. Entonces, desde el modelo biopsicosocial, el modelo biopsicosocial es pues algo que se maneja en psiquiatría, eh, que básicamente habla de la relación de la biología, la psicología y la parte social, y todo esto cómo influye en nosotros, en nuestra parte mental, en nuestro físico, etcétera. Entonces, desde este modelo biopsicosocial, se cree que la depresión aparece como una respuesta a la interacción básicamente de la vulnerabilidad o predisposición que yo tenga. Aquí encontramos pues todo lo que me pueda predisponer a mí, factores genéticos, experiencias que yo he vivido en mi infancia, en mi niñez, características de mi personalidad y también relación con los factores precipitantes o predisponentes y mis factores protectores. Entonces, si vemos es un acúmulo de muchas cosas. Les voy a hablar un poquito como de los factores que más se han visto relacionados, lo que más ha destacado en estudios. Entonces, principalmente encontramos los factores genéticos y es que existen ya datos suficientes, estudios suficientes que avalan la participación genética en los trastornos afectivos. Quedan obviamente cuestiones por aclarar, por ejemplo, no se sabe cómo se transmite genéticamente pues la predisposición a la depresión, no se sabe cómo se transmite, no es que no, en este cromosoma va la depresión, no, pero sí se ha evidenciado el efecto, por ejemplo, de que los factores genéticos, así existan, también dependen de los ambientales. Entonces, por ejemplo, el gen que codifica el transportador de serotonina se ha asociado a un mayor riesgo de depresión y este gen se ha visto en familias. Entonces, sí se ha visto que la predisposición genética existe, aunque solo se manifieste en presencia de factores estresantes, pero ya ahí tenemos un predisponente. En cuanto a los factores demográficos, socioeconómicos, culturales, que la prevalencia de la depresión en mujeres es aproximadamente en doble que en los varones. ¿Y qué más se ha evidenciado? Que las épocas de mayor frecuencia en las mujeres son el posparto y el periodo premenstrual. Entonces eso ya nos puede también hacer pensar un poco que también un factor hormonal allí que está influyendo, porque se ha visto más común en mujeres y en estas dos etapas donde sabemos que las hormonas de la mujer están pues en fluctuaciones gigantes.
Aún así, los factores hormonales no son solamente lo que explican esta diferencia entre ambos sexos, sino que también se ha visto que la mayor susceptibilidad femenina se da por factores de tipo psicológico y socioeconómicos. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta sociedad y en esta cultura, el género femenino ha estado muy desprotegido y ha sido muy desfavorable. Hemos visto mucha discriminación a la mujer, formas de violencia a la mujer, etcétera, y todo esto también ha predispuesto a la mujer a que sea mucho más susceptible a tener depresión. Em, También el bajo nivel educativo, el bajo nivel socioeconómico se han asociado consistentemente a un mayor riesgo de depresión, y este fenómeno pues se puede explicar básicamente por lo que les decía. Un paciente que no tiene trabajo, que no consigue empleo, que hacia eso le sumas que tiene 5 hijos por mantener y no tiene con qué hacerlo, son pacientes que se ven mucho más predispuestos pues a llegar a la depresión, a la ansiedad, como a pues hasta encierro, donde están reducidas las oportunidades de trabajo, de desarrollo, como de prosperar. Entonces, sí se ha visto relación. Mm, ¿Qué más? Bueno, en cuanto a los factores psicológicos, en los factores psicológicos se han intentado realizar múltiples orientaciones psicológicas, se han identificado modelos, factores, etcétera, que puedan como explicar la aparición y el mantenimiento del cuadro depresivo. Hay un modelo sobre todo que me llamó la atención, que es el modelo cognitivo de Beck, y este plantea que la depresión se caracteriza por un procesamiento negativamente distorsionado de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos pacientes hay una visión negativa del yo, del mundo, del futuro, del pasado, etcétera, y esto se llama triada cognitiva. Y este modelo dice que todo esto es lo responsable del mantenimiento y la exacerbación de la sintomatología depresiva. Eh, Existe también algo llamado psiconeuroendocrinología, que básicamente nace, yo sé que la palabra suena dificilísima, pero es realmente muy sencillo. Básicamente nace cuando se empiezan a estudiar los mecanismos por los que las hormonas afectan la conducta y los procesos psicológicos. Entonces aquí sabemos que los estrógenos y las demás hormonas sexuales sí tienen efectos sobre el humor y las emociones. Como ya les dije, esto un poco se avala por la prevalencia en la mujer y en estas etapas de desbalances hormonales de la mujer. Entonces sí se ha sugerido una implicación estrogénica y de la progesterona en la depresión, lo que puede explicar pues que sea mucho más frecuente en mujeres. En los hombres también se ha sugerido que los niveles bajos de testosterona pueden asociarse a síntomas depresivos. Bueno, el cortisol aquí también se ha visto relacionado, todo el eje adrenal en general. Por esto les decía que un síntoma muy específico son esos pacientes que en la mañana están mucho más deprimidos y en la tarde como que les disminuye un poco esta tristeza. Todo esto se ha relacionado precisamente con el cortisol, y aún siguen estudios encontrando que otras hormonas influyen, si las hormonas tiroideas, etc. Otros factores muy importantes, de hecho yo creo que los más importantes son los factores neuroquímicos. Los estudios bioquímicos en pacientes con depresión sí demuestran que se presentan alteraciones en los neurotransmisores cerebrales, principalmente la serotonina y la noradrenalina, también la dopamina, pero principalmente serotonina y noradrenalina. Según esta hipótesis, la alteración de este sistema monoaminérgico en sangre, en el líquido cefalorraquídeo, etcétera, pues es también responsable de los trastornos depresivos, y esta hipótesis sí se ha reforzado claramente con la observación de que los antidepresivos, al producir un aumento en la neurotransmisión de serotonina, de noradrenalina y de dopamina, pues al decir, oigan, si los antidepresivos funcionan de esta manera, me aumentan la serotonina y me aumentan la noradrenalina, pues algo debe estar pasando con estas dos, que es lo que me está causando la depresión. También podemos encontrar factores inmunológicos. Desde hace varias décadas ya se ha descrito un aumento en los niveles de citoquinas proinflamatorias en pacientes con depresión. De hecho, preparando pues, la charla de depresión, encontré un artículo súper interesante
que hablaba sobre la inflamación y la relación con la depresión. Aún los resultados no son concluyentes porque, bueno, pues sí, todavía faltan muchos estudios en general de la depresión, pero plantean cosas que entendiendo nuestro organismo como un todo y entendiendo la conexión que existe realmente de cada uno de los sistemas de las células y la conexión de nuestro cuerpo, no es raro que cualquier cosa que altere nuestra integridad, nuestro sistema inmunológico, pues pueda relacionarse con la depresión. Eh, todos estos artículos y todo lo que les estoy diciendo se los voy a enviar. Simplemente, bueno, ahorita les explico qué hacer para yo saber que estuvieron en la charla y enviarles todo esto, porque está súper interesante que lo lean, está súper interesante los artículos, sobre todo nuevos que han salido, la mayoría eran del 2021 y hablaban sobre esto que me llamó mucho la atención, sobre los factores inmunológicos y sobre cómo la inflamación podría estar relacionada directamente con la etiología de la depresión. El grupo celular probablemente más estudiado en la depresión, teniendo en cuenta los factores inmunológicos, son los monocitos, ya que se han descrito alteraciones tanto del número como de la funcionalidad de estos. Y también se han encontrado aumentos en la producción de citoquinas proinflamatorias, de interleucina 1, 6, el factor de necrosis tumoral, etcétera, un aumento en la producción de radicales libres. Entonces está muy interesante, incluso algo que me llamó también la atención, esto creo, si no estoy mal, es de otro artículo diferente al que les estoy hablando, y de que de una u otra forma nos hace ver lo compleja que es la patología, es que se observaron números reducidos de células, atrofia, complejidad dendrítica alterada, pérdida sináptica de las dendritas en el cerebro, ya pues obviamente post-mortem, y esto se vio sobre todo en la corteza prefrontal y en el hipocampo. Entonces también nos damos cuenta que no solamente hay alteraciones como en la neurotransmisión, sino también incluso en la estructura cerebral hay un cambio en los pacientes con depresión. Entonces está muy interesante la patología porque vemos que es mucho más allá. Bueno, aquí quiero hacer una pausa, quiero ver en el chat cómo están, si van bien, si están entendiendo. Las dudas yo creo que las dejamos para el final, pero pues si tienen alguna duda en este momento. Listo, súper, súper, me encanta que todo está quedando como bien. Bueno, nos vamos al diagnóstico, porque bueno, estamos hablando de la depresión, ya sabemos que sí, que es una tristeza patológica, que puede haber anedonia, pérdida de la motivación, bueno, mil cosas, pero ustedes se preguntarán, bueno, sí, ¿y cómo hago yo para diagnosticar una depresión o cómo hago yo para saber que esa persona realmente tiene una depresión y no es que está triste porque terminó con el novio, porque se murió un familiar, porque perdió una mascota, perdió el trabajo, etcétera? El diagnóstico, como les digo, los sistemas de clasificación, que son el DSM y el CIE, son los que como que nos hacen toda la estructura, los criterios diagnósticos, de hecho son criterios muy bien definidos. Eh, Aún así son criterios que, bueno, se han tenido en debate porque muchas veces los pacientes no cumplen con todos los criterios, pero sí tienen una depresión. Entonces, aquí les muestro claramente los criterios que se tienen por manuales. Y aquí tenemos pues que distinguir de diferentes entidades clínicas, lo que yo les mencionaba. Tenemos el trastorno de depresión mayor, la distimia, el trastorno disfórico premenstrual, el de los niños, como les comentaba, que es el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de trastornos que tienen cada uno sus criterios, pero como les vengo diciendo, el trastorno de depresión mayor es la más relevante de las entidades y una de las enfermedades psiquiátricas más comúnmente diagnosticadas. Entonces, lo que están viendo aquí en la diapositiva son estos criterios para definir un trastorno de depresión mayor. Eh, Primero, en la A encontramos 5 o más de los siguientes síntomas que deben estar presentes durante 2 semanas, como les digo, que es el trastorno de depresión mayor, y si representan un cambio del funcionamiento del paciente. Es decir, se ve que el paciente en esas 2 semanas tuvo un cambio, tuvo una pérdida de funcionalidad, tuvo un cambio laboral, cognitivo, etcétera. Es decir, se vio, o sea, se notó el impacto.
y al menos uno de esos 5 síntomas que encontremos tiene que ser o el estado de ánimo depresivo, es decir, la tristeza patológica, o la anedonia, que es la pérdida de interés o de placer. Pero dentro de la lista, que son 9 síntomas que puede tener el paciente, encontramos el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. El paciente lo va a referir, ustedes se van a dar cuenta, el paciente va a decir, no, me siento muy triste, me siento vacío, me siento sin esperanza. Él va a encontrar la manera de hacernos entender como lo que está sintiendo. El segundo es una disminución importante del interés o del placer, la anedonia. Tenemos que tener sí o sí uno de estos dos para poder hacer el diagnóstico. Y ya los otros que podemos encontrar son pérdida importante de peso, eh, o aumento de peso, claramente sin hacer dieta, simplemente una pérdida, una ganancia de peso, o disminución o aumento del apetito casi todos los días, todo el tiempo de estas 2 semanas. La cuarta es un insomnio o una hipersomnia, ya les expliqué también sobre esto. Agitación o retraso psicomotor también casi todos los días. Esto de pronto de la agitación y el retraso psicomotor, claramente el paciente puede que no se dé cuenta de que tiene un retraso psicomotor, de que está como más lento, de que está perdiendo la memoria, de que está perdiendo la fluidez al hablar, pero esto sí lo pueden referir mucho los familiares o uno mismo en la consulta, hablando con el paciente en la anamnesis y demás, se va a dar cuenta de este síntoma. Fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, es decir, el paciente puede estar autorreprochándose, estarse culpando, sentirse frustrado, etcétera. Una disminución de la capacidad para pensar o de la concentración o de la toma de decisiones. Esto también puede que el paciente sí lo note y le diga, no, doctor, no me puedo concentrar, en clase estoy perdido, no trato de concentrarme pero no puedo, o trato de pensar en algo pero se me va la idea, no puedo tomar decisiones bien. Él lo puede referir, pero también un familiar se puede dar cuenta. Y el noveno, muy importante, pensamientos de muerte recurrentes. Ideas suicidas, así no haya un plan determinado, pero con que el paciente te diga, me quiero morir, ya hay una alerta, ya tienes que prestarle mucha atención. Y en el B y el C, básicamente el B es que estos síntomas tienen que causar malestar clínicamente significativo o el paciente tiene que tener un deterioro social, laboral o en otras áreas de su vida. Y pues el C, que no está en la diapositiva, pero básicamente el C es que ya descartaste una patología o una afección que pueda estar explicando los síntomas del paciente. Es decir, el paciente no tiene nada, pero tiene toda esta sintomatología. Me refiero a no tiene nada, no con que no tenga nada, porque claramente tiene una depresión, sino con que no tenga una alteración de los electrolitos que me pueda estar causando esta lentitud psíquica o falta de concentración, el paciente no tiene, no sé, un cáncer, es decir, cualquier otra patología que me explique los síntomas, no, ya la descartamos completamente. En cuanto a las especificaciones, como les decía del episodio depresivo mayor, puede ser leve, donde hay pocos o ningún síntoma, además del necesario para hacer el diagnóstico, es decir, el paciente tiene la tristeza y la anedonia, pero no tiene más síntomas. Esto es un trastorno depresivo mayor leve. El moderado, ya el paciente tiene síntomas de incapacidad funcional, tiene más síntomas, ya esto le está afectando un poco el trabajo y demás, pero todavía no ha llegado al grave, donde ya encontramos mayor número de síntomas, una importante repercusión en la realización de las actividades habituales y como les dije anteriormente, ya el paciente con un trastorno depresivo grave puede tener ya síntomas psicóticos, ideas delirantes, alucinaciones, etc. En cuanto a la distimia o el trastorno depresivo persistente, básicamente se diagnostica con los mismos criterios anteriores, pero con una duración de al menos 2 años. Es decir, el paciente con 2 años de síntomas, al menos dos de esos síntomas, aumento o descenso del peso, insomnio, hipersomnia, baja autoestima, dificultades de la concentración, ideas suicidas, desesperanza, etc. Bueno,
En cuanto al trastorno disfórico premenstrual, pues básicamente es un poco más fácil de diagnosticar porque la paciente nos refiere esa sensación una semana antes de que le llegue su menstruación. Lo frecuente es que la depresión venga acompañada de melancolía, anedonia, otros síntomas, pero al pasar la menstruación ya la paciente vuelve a encontrarse bien, con motivación, etc. En el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, este diagnóstico ya pues, se utiliza cuando la alteración del estado de ánimo em, ya pues hay abstinencia de sustancias o después de que hay exposición a un medicamento que el paciente en general tome para alguna patología, pero pues ya nosotros sabemos cuáles son estos medicamentos y que nos pueden estar dando los síntomas depresivos. Y otros trastornos depresivos especificados, donde encontramos la depresión breve recurrente, que ya son síntomas de depresión que, como dice la palabra, son breves, que duran 2 a 13 días, pasa al menos una vez al mes, pero pues es un poco más esporádico. Un episodio depresivo de corta duración, lo mismo, dura de 4 a 13 días, también tienen pues algunos síntomas, etcétera, pero no cumplen los criterios de depresión mayor. No llegan a la depresión mayor, simplemente son pequeños episodios que tienen algunos días, 5 días, por ejemplo. Y en cuanto a los trastornos depresivos no especificados, ya son trastornos que pues no, o sea, no cumplen, o sea, es una depresión que no cumple ninguno de los criterios, no cumple ni los criterios de trastorno depresivo mayor, ni distimia, pero se sabe que el paciente sí tiene algún trastorno del estado de ánimo, algún trastorno depresivo. Aquí encontramos un cuadrito que pues si quieren sáquenle capture porque pues sí es como bastante especificador. Básicamente es un algoritmo diagnóstico ante la presencia de síntomas depresivos. Claramente, como les dije, esto tiene criterios súper largos, pero básicamente con este algoritmo en nuestra cabeza como que ya vemos al paciente, evaluamos duración de los síntomas, etcétera, y ya podemos tener una idea de a qué nos estamos enfrentando. Entonces el paciente se va a presentar con síntomas depresivos y nos vamos a preguntar, ¿es un episodio depresivo o ya es una distimia? Si la duración de esos síntomas depresivos llevan más de 2 años, estamos hablando claramente de una distimia. Ya, bueno, si no tiene la duración de 2 años, entonces, bueno, sí se trata de un episodio depresivo y vamos a pensar o a indagar si el paciente tiene episodios maníacos o hipomaníacos. Básicamente esto es para descartar o confirmar un trastorno bipolar. Esto de los episodios maníacos o hipomaníacos es lo que les explicaba de la euforia, la manía es como esa sensación de felicidad extrema, que ya pues sobrepasa los límites, son pacientes que ya, o sea, esta felicidad ya sobrepasa los límites normales, pues ya pasa a ser anormal, también patológico, así como la tristeza en la depresión. Si el paciente ha tenido historia de episodios de este tipo, estamos ante un trastorno bipolar. Mm, pero si no, si el paciente simplemente ha tenido los síntomas depresivos, vamos a pensar si ha existido otra, o sea, si el paciente nos refiere, no, estoy así hace un mes, bueno, y ha tenido algo así, sí, no, cada año, un mes tengo episodios depresivos. Si nos dice eso, estamos ante un trastorno depresivo que es recurrente. Si no, si es la primera vez que le pasa, igualmente estamos ante un trastorno depresivo, ya propiamente dicho, si tiene la duración de las 2 semanas y cumple con los criterios, un trastorno depresivo mayor. Bueno, aquí, como pues lo ven en la diapositiva, básicamente la pregunta es si hay algún tipo de relación entre las patologías médicas y la depresión. Y básicamente, sí, hay varios metaanálisis, estudios que también lo confirman, también los van a encontrar en la bibliografía que revisé para la charla. Según muchos estudios, el trastorno depresivo mayor sí se asocia a un aumento en el riesgo del 80 al 90% de desarrollar una enfermedad cerebrovascular. Hay un aumento del riesgo en la aterosclerosis periférica y un incremento en la obesidad. ¿Qué pasa? Que la depresión es una enfermedad que afecta al apetito directamente, la energía, la motivación, etcétera. Este hecho se traduce en múltiples ocasiones
en un incremento de la vulnerabilidad de los pacientes en tener problemas ponderales, es decir, que coman mucho, que tengan mucha ansiedad. En muchos pacientes hay una pérdida de peso, como les dije, pero en otro gran grupo de pacientes es todo lo contrario, una ganancia de peso incontrolable, pacientes que dicen, no, subí 10, 15 kilos en 2 meses. Ahí tenemos de una vez que pensar que pasa algo, que le está pasando emocionalmente a este paciente que lo está haciendo comer tanto, tener tanto apetito, etcétera. Entonces sí se ha visto también relacionado con la obesidad y claramente sí se ha visto relacionado con la obesidad visceral, con un aumento en la ingesta calórica tremenda, también nos puede llevar a síndrome metabólico y el síndrome metabólico de hecho es muy prevalente en el trastorno depresivo, alrededor del 30,5%. Es una cifra muy alta que se ha visto relacionada con la depresión. Y aquí vemos como también una unión de los trastornos afectivos con las comorbilidades médicas y en el centro vemos todo lo que influye tanto en los trastornos afectivos como en las comorbilidades médicas y por qué pues tienen relación. Entonces vemos que en los síntomas afectivos hay una alteración del sueño, que esto nos puede llevar a comorbilidades médicas. Las alteraciones del sueño nos llevan a un mayor estrés oxidativo, a una mayor producción de radicales libres y todo esto se puede traducir en una comorbilidad médica. Como ya les había dicho, la hiperfagia, los atracones del paciente de comida, todo esto nos puede llevar a comorbilidades médicas, también las alteraciones neurobiológicas, la disregulación que les expliqué de los ejes hormonales, de los neurotransmisores, hay una respuesta inflamatoria aumentada, mayor estrés oxidativo, etcétera. Todo esto nos puede llevar a una comorbilidad médica, incluso a un trastorno autoinmune. Y claramente, algo que es muy importante mencionar es el estilo de vida. ¿Qué pasa? Que los pacientes con depresión muchas veces cuando no buscan ayuda, buscan refugiarse en algo para no sentirse tan tristes o simplemente buscan un refugio. Muchos pacientes, como les dije, lo buscan en la comida, se van a comer, etcétera, pero muchos otros pacientes encuentran refugio en el consumo de tabaco, de alcohol, de otro tipo de sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína, como se llame. Y ahí también empieza una adicción, ya sea al alcohol, a sustancias psicoactivas, a tabaco. Claramente esto también se puede traducir en comorbilidades médicas. Entonces es como vamos viendo que si hay mucha relación entre los trastornos afectivos y la comorbilidad médica, es decir, ese refrán de sin salud mental no hay salud, no es simplemente una frase cliché que nos inventamos ahorita para tratar de darle importancia a la salud mental, no, nos damos cuenta que biológicamente, fisiológicamente, sí hay mucha relación entre los trastornos mentales y las comorbilidades médicas, entonces no tenemos que tratarlos como factores separados, como que nada tienen que ver con el otro, porque tienen mucho que ver. Entonces, en el estilo de vida hay un mayor uso de tabaco, hay malos patrones nutricionales, el paciente no tiene ganas de hacer nada, entonces es un paciente sedentario, es un paciente que no tiene actividad física, que no quiere ni siquiera levantarse para ir al trabajo, es un paciente que va a estar acostado todo el día en su cama y esto también me va a aumentar el riesgo de llegar a comorbilidades médicas. También hay menor asistencia médica, son pacientes que no quieren acudir al médico ni para su depresión ni para ninguna enfermedad porque realmente no les importa, no tienen interés como en tratarse algún tipo de comorbilidad. Entonces esto también pues es un predisponente y los psicofármacos que básicamente los antidepresivos me pueden llevar a un aumento de peso, a efectos secundarios en el metabolismo, etcétera. Más adelante vamos a ver eso. Y ahora sí, en cuanto al tratamiento, en el tratamiento no voy a abundar mucho porque pues esto ya es competencia de los médicos psiquiatras. Nosotros como primera línea, ya sea médicos generales, enfermeras, toda la parte asistencial o simplemente como pues seres humanos que tenemos un primo con depresión, un amigo con depresión, pues no vamos a llegar a medicarlo jamás. Esto le compete al médico psiquiatra. Entonces, si a mí me llega un paciente, yo
después de descartar todas las patologías médicas que me puedan estar llevando a estas manifestaciones al paciente, ya lo que debo hacer es remitir. Aquí quiero aclarar algo y es que muchos pacientes, cuando tú les buscaste todo, no les encontraste nada, no, voy a remitirte al psiquiatra, lo toman terriblemente. ¿Por qué? Porque hay mal médico, por no seguirme buscando, como por desencartarse de mí, entonces me mandó al psiquiatra, piensas que estoy loco, que me lo estoy inventando. No es así. De hecho, eh, el médico que remite al psiquiatra está siendo un excelente médico, porque cuando tú ya no encuentras una patología médica que te esté explicando los síntomas del paciente, los síntomas depresivos o incluso los síntomas físicos, porque te puede llegar un paciente con mucho dolor de cabeza o con diarrea, estreñimiento, y que la causa de eso sea la depresión. Entonces no está mal remitir, remitan, pero también explíquenle al paciente. No simplemente remitan porque el paciente no va a ir al psiquiatra. El paciente va a pensar que tú simplemente te quieres desencartar de él porque no le encontraste nada y por eso lo estás mandando al psiquiatra. No es así, tienen que explicarle que sin haber patología médica y que teniendo en cuenta los síntomas, los signos que está presentando, puede estar ante una depresión. No lo estigmaticen más de lo que es, simplemente explíquenle también al paciente. El objetivo del tratamiento pues es claramente buscar la remisión completa de los síntomas, disminuir el riesgo de las recaídas del paciente, minimizar el riesgo de suicidio, es lo más importante, y restablecer el funcionamiento del paciente en su vida normal, social, laboral, etc. Entonces, en episodios leves y moderados, pues muchas veces realmente no se inicia con antidepresivos porque funciona muy bien la psicoterapia, el acompañamiento familiar. Lo que sí es importante es explicar que estamos ante una patología complicada, pero con solución completamente, que es algo completamente normal, que le puede pasar a cualquier persona, que no está ni loco, ni se lo está inventando, ni lo está exagerando, no, pero sí explicar que con psicoterapia y con un buen acompañamiento familiar, el paciente puede salir de esos casos de depresión leve. En un episodio ya grave, ya sí la elección pues son los antidepresivos, y con los antidepresivos hay que tener muchas cosas en cuenta. Si el paciente tiene antecedentes de haber pues sido medicado con antidepresivos, cuál fue la respuesta de ese medicamento, si le funcionó, si no, las dosis, si tuvo una mejoría, por qué los dejó, cómo los dejó, etcétera. Y si el paciente nunca ha tenido sí, consumo de antidepresivos, pues ya ahí sí, empezar, el psiquiatra pues toma la decisión de empezar un nuevo esquema, que es importante resaltar que el tratamiento con antidepresivos no es un tratamiento corto. El tratamiento con antidepresivos es un tratamiento de 6, 12, 24 meses, así sea un solo episodio que haya durado un mesecito. El tratamiento con antidepresivos debe ser largo y no se puede dejar de tope porque pueden pasar muchas cosas, muchos efectos secundarios que no deseamos, entonces todo tiene que ser paulatino, tiene que ser, pues sí, retirado paulatinamente. En cuanto a los fármacos antidepresivos, ahora sí, pues básicamente es un grupo heterogéneo de fármacos que tienen en común que actúan sobre el sistema nervioso central y, como ya les había dicho anteriormente, potencian la neurotransmisión principalmente de serotonina y de noradrenalina. Esto lo hacen mediante mecanismos diferentes, eh, y se necesitan más o menos de 4 a 6 semanas para que se alcance un buen efecto. Entonces, cuando normalmente se le da el antidepresivo al paciente, se le debe explicar esto, porque muchos pacientes se lo toman la primera semana y dicen, me siento igual, esto no me hizo nada, y lo dejan. No, tenemos que explicar al paciente que más o menos en la cuarta, quinta semana es que puede empezar ya a sentir un cambio, una mejoría de los síntomas, entonces que sea paciente. Mm, para hablar un poco sobre cada grupo, como les digo por encima, los más comunes son los antidepresivos tricíclicos, o también los pueden encontrar como heterocíclicos porque pues actúan de diferentes maneras. Los más usados, que yo creo que los han escuchado, son la imipramina, la mitriptilina y la clomipramina. Básicamente ellos actúan inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo inhibir la recaptación, voy a aumentar los niveles de estos neurotransmisores y con esto pues va a aumentar la actividad.
¿Qué pasa? El problema de estos medicamentos es que tienen muchos efectos adversos, porque no solamente bloquean la recaptación de serotonina y noradrenalina, sino que bloquean muchos otros neurotransmisores, anticolinérgicos, muscarínicos, histaminérgicos, adrenérgicos, etcétera. Entonces encontramos muchos efectos secundarios como confusión, visión borrosa, midriasis, etcétera. Además de que, como se ve en el banner de la diapositiva, también presentan efectos cardiovasculares importantes como hipotensión, taquiarritmias, taquicardia, etcétera. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y realmente se usan más de primera línea otros de los cuales vamos a hablar ahorita. En cuanto a los siguientes, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tienen un efecto muy similar al que les acabo de explicar de los tricíclicos, pero poseen muchos menos efectos secundarios y no son letales en sobredosis, entonces se usan un poco más. Son los fármacos elegidos actualmente de primera elección, sobre todo en pacientes que tienen múltiples patologías, porque no, pues en un escenario ideal, el paciente llega con depresión y solamente con depresión, pero en muchos otros escenarios el paciente llega con depresión, pero además tiene diabetes, tiene una insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces tenemos que elegir muy bien el antidepresivo que no me vaya a causar un efecto contraindicado por la patología o por los medicamentos que se le dan al paciente por dicha patología. Entonces, por eso los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina han sido tan utilizados porque realmente tienen poca interacción. La interacción principal es como con el tamoxifeno y la warfarina, pero de resto son totalmente aceptables, entonces por eso son elegidos de primera elección. Algo que se tiene que tener en cuenta es que generan dependencia, entonces es para tener en cuenta. Y los inhibidores duales que inhiben tanto la serotonina como la noradrenalina. Ahí encontramos diferentes, la duloxetina, la maprotilina, etcétera. Y básicamente no tienen tampoco toxicidad, pero sí está contraindicado con alimentos que tengan tiamina, entonces alimentos como el chocolate, el café, el queso, el yogur, entonces también es un poco como tedioso porque tiene interacción con varios alimentos. Por otro lado, encontramos los inhibidores de la monoaminoxidasa, los cuales básicamente lo que hacen también es aumentar la disponibilidad de monoaminas, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina. Sin embargo, también tienen muchos riesgos, muchos efectos secundarios y por eso están escasos. Realmente en muchos países ya ni siquiera se utilizan. Por ejemplo, en España lo dejaron de comercializar precisamente por eso, porque tenía muchos riesgos y efectos secundarios. Si ven en la tabla, tiene muchas interacciones, tiene una muy alta metabolización por el hígado, también interactúa con la tiamina, entonces son complicados un poquito estos medicamentos. Y en otros nuevos combinados, en otros medicamentos, pues ya encontramos los IRNA, donde encontramos la rebocetina, antagonistas melatoninérgicos, etcétera, pero también no son tan usados. Realmente los más usados, como les dije, son los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Qué vamos a hacer en caso de que el paciente no tenga una respuesta a las 6 o 8 semanas del tratamiento que iniciamos con cualquier medicamento? Aquí, pues claramente tenemos que mirar el medicamento, la dosis, pero también si el paciente sí está cumpliendo con el medicamento, porque como les digo, muchas veces no cumplen con el tratamiento. En caso de que el paciente esté presentando resistencia al medicamento, es decir, se lo esté tomando bien y eso en la dosis que le envió el médico y aún así no tenga ninguna mejoría, podemos combinar, añadir otro antidepresivo, pero que tenga un perfil bioquímico distinto, es decir, que actúe en diferentes lugares. O también tenemos la opción de añadir sustancias que no sean propiamente antidepresivos. Esto se usa mucho en los trastornos bipolares, pero aquí también se pueden usar cuando los pacientes tienen mucha resistencia. Entonces aquí podemos usar antipsicóticos, eh, podemos utilizar incluso hormonas tiroideas, también se ha visto que mejoran mucho. Y algo que se usa también mucho es el litio. Yo creo que lo han escuchado y precisamente es porque son sustancias que aunque no son propiamente antidepresivas, se ha visto que mejoran
y potencian la efectividad del antidepresivo. O ya pues en otros casos sustituir y cambiar de antidepresivo a otro antidepresivo pues que tenga otro perfil bioquímico. Una parte también muy importante del tratamiento que es fundamental, de verdad es demasiado importante, es la psicoterapia. También muchos pacientes no le ven a esto importancia, que pereza ir a grupos de apoyo, que pereza ir al psicólogo, yo siento que eso no me funciona, pero realmente una parte fundamental en el tratamiento de los trastornos afectivos en la depresión es el abordaje psicoterapéutico. Existen varios enfoques que se le han dado a las psicoterapias y se han visto que prácticamente casi todas funcionan para reducir los síntomas depresivos. Entonces, se debe hacer, debe realizarse en función de la duración y el curso de la depresión, pero sí se ve mucha respuesta al tratamiento. De hecho, se ve que en pacientes que así tengan un antidepresivo recetado, es decir, un fármaco, cuando van a psicoterapia tienen una respuesta muchísimo mejor que pacientes que simplemente se toman su antidepresivo en la casa y listo. Entonces, es muy importante la psicoterapia y aún así, si el paciente ya tiene una mejoría clínica, ya remitieron los síntomas y eso, es importante también que tenga un tratamiento de mantenimiento de su psicoterapia, del apoyo de su red familiar y etcétera, para también prevenir recaídas, porque eso es algo importante. La depresión es una enfermedad que puede tener muchas recaídas y eso también se le debe aclarar al paciente. A lo largo de la vida puede presentar muchas recurrencias, recaídas, pero lo importante es que ya tenga, y de hecho eso se lo va a dar la psicoterapia, las bases para afrontar estas recaídas, incluso por sí mismo. Muchos pacientes con depresión, simplemente ya con sus bases, con cambios en su mentalidad, en su personalidad, ya tienen las herramientas suficientes para salir de un trastorno depresivo que fue una recurrencia sin necesidad como de volver a buscar ayuda. Bueno, eso ya fue en cuanto a lo que les traía como médicamente sobre la depresión. Aquí simplemente quiero comentarles ya pues para finalizar que tenemos un problema gigante. La depresión los problemas en general de salud mental son tremendos y sin ayuda mucho más graves, mucho más tremendos. Y si a eso se le suma el hecho de que no consultan al psiquiatra, que los pacientes no quieren ir al médico por el estigma que hay, eh, por miedo a asumir que estamos sintiéndonos mal, pues esto es terrible. También hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes caen en otras salidas, es decir, les parece mucho más fácil caer en el alcohol, en el tabaco, en los trastornos alimenticios, les parece mucho más fácil eso que buscar ayuda. Entonces hay que buscar ayuda, hay que saber que hay un tratamiento, que esto se puede tratar. Por ejemplo, si tienes un familiar, un amigo, no hay que echarle cantaleta o querer jugar, pues hacer el psicólogo, el psiquiatra, decirle, no, pero sal de eso, no, pero porque estás triste, si todo en tu vida está súper bien. No es así. Esto va más allá y al contrario, lo que debemos hacer es dar apoyo y invitarlos a que busquen ayuda. Les traigo esta frase que es realmente nuestra realidad. La gente no finge la depresión o la ansiedad, la gente finge estar bien y es que nosotros somos expertos en juzgar, en señalar, en hablar de situaciones de los demás sin conocer realmente lo que les está sucediendo. Así que esto es más una invitación a que seamos más empáticos, a que prestemos más atención, a que escuchemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a cualquier persona. No tiene ni siquiera que ser de nuestra familia para nosotros poder escuchar a alguien que se está sintiendo mal, porque muchas veces las personas intentan pedirnos ayuda, solo que nosotros no nos damos cuenta. Estamos muy ocupados en nuestros asuntos y se nos olvidan las guerras que atraviesan los demás. Y sé que muchos van a decir, no, pero es que no es mi problema, eso no me incumbe, eso, o sea, ¿por qué tengo que ayudarlo? Claro que te incumbe porque puede ser un desconocido a quien le salves la vida, puede ser una familia a la que salvaste de ver a su hijo quitarse la vida, o incluso puedes salvar a un familiar, a un amigo, una persona que amas profundamente y la acabas de ayudar un poco, así sea escuchándola.
Y asimismo, si alguien de los que están aquí, si algún participante de la charla cree que tiene depresión o se siente mal, triste, está atravesando por cualquier situación que sienten que lo supera, cualquier problema que no los haga sentir bien, busquen ayuda. Idealmente la ayuda debería ser profesional de un psiquiatra, pero así sea de un amigo. No atraviesen esto solos porque no tienen que atravesarlo solos. Dejemos ese estigma tan grande que los psiquiatras son para los locos o de que está mal buscar ayuda psiquiátrica, porque necesitamos crear conciencia de que nuestra salud mental es fundamental, de que, como les llevo diciendo toda la charla, sin salud mental no hay salud física, sin salud mental no hay bienestar y no nos hace menos fuertes buscar ayuda, todo lo contrario, es de personas fuertes y valientes reconocer que algo no está bien, que algo está pasando, buscar ayuda, asumir que estás pasando por algo difícil, que no puedes con todo, porque es que no tenemos que poder con todo lo que nos pasa en la vida, pero simplemente buscar ayuda, levantarte de esa situación, empezar a vivir realmente, y eso es lo que realmente hace a una persona ser una persona fuerte y ser una persona valiente, no guardarse sus cosas y creer que puede con todo solo, porque no podemos con todo solos, a veces necesitamos ayuda y no está mal. Entonces, no siendo más, bueno, muchas gracias por su atención.